Hola, yo de nuevo, Carlos Magallanes. Acabo de terminar el video anterior, que lo corté simplemente porque había alcanzado los 30 minutos y espero no hacerlos más largos de 30 minutos. Así que continuamos con el video 2. Estamos en la unidad 3, el músculo y sus adaptaciones fisiológicas, y con el tema fuerza. En el video anterior, los temas, que estamos abordando son en estos 4 grandes puntos, y en el video hasta ahora estuvimos en los 2 primeros, conceptos de fuerza y tipos de contracción muscular, y estamos terminando definición de términos vinculados a las capacidades de fuerza. Y en el video anterior terminamos con esta gráfica y estuvimos haciendo algunas consideraciones y comentarios sobre la misma. Luego dentro de las tantas cosas que no vamos a tener tiempo para desarrollarlos, pero esta relación fuerza y velocidad, estudiada por Archibald Hill, premio Nobel de Fisiología, y a esto se le llama a veces esta relación fuerza-velocidad. Archibald Hill hizo esos estudios en músculos, en fibras musculares, ¿no? Entonces, fuerza en este caso es tensión. Y bueno, la relación inversa, lo que es dicha ley de Hill o la relación fuerza y velocidad, si miran la línea azul, es la relación inversa, bastante lógico, ¿no? A mayor carga, digamos, mayor fuerza, si pensamos en un movimiento, cualquier movimiento de bíceps, ¿no? La contracción del bíceps concéntrica, a mayor carga que le coloco, menor velocidad, y a medida que va disminuyendo la carga, la velocidad va aumentando. Entonces esta es la relación fuerza y velocidad. Y también lo puedo seguir para el lado excéntrico, ¿no? Entonces puedo, como dice acá, la línea vendría aquí, ¿no? A medida velocidad negativa, el movimiento excéntrico, el movimiento excéntrico puedo generar más fuerza que movimientos concéntricos. Obviamente acá llegaría una especie de plató por ahí. Y dentro de esta curva fuerza-velocidad, el desarrollo de la potencia tiene una forma, depende de movimiento a movimiento, pero tiene una forma así, esto es. En las potencias máximas se alcanzan no con cargas máximas ni con, digamos, con velocidades máximas, sino hay en un medio término que dependerá cuál es la carga, dependiendo del movimiento, obviamente de la persona también y demás. Pero son cargas en general importantes, pero no máximas. Y lo mismo, las velocidades son, el movimiento que alcanza potencias máximas son explosivos, suelen ser veloces, pero no son velocidades máximas porque justamente tienen bastante carga, ¿no? Entonces, el análisis y la evaluación, la monitorización de la relación fuerza y velocidad durante los entrenamientos es muy útil, tanto para la prescripción de cargas como para evaluar y hacer ajustes en el entrenamiento. Entonces esto sin duda es muy interesante, y el dicho entrenamiento basado en la velocidad tiene muy en cuenta esto, y hay varios dispositivos. Esto antiguamente o hace tiempo atrás se hacía en forma, digamos, hasta manual, con cronómetros, midiendo carga y demás. Hoy hay dispositivos que encoders y con cable y otros sin cable. De hecho, en ISEF tenemos una banda, la banda push, que puede hacer mediciones o estimaciones de fuerza, de velocidad, de potencia y demás. Y de dispositivos más sofisticados. De manera general, lo que se busca con el entrenamiento sería esto de acá, ¿no? Si tengo la primera línea aquí continua, fuerza y velocidad, luego del entrenamiento lo que idealmente se buscaría es un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Dependiendo de
digamos, si estamos hablando en deportes, eventualmente lo que me va a interesar más, dependiendo del deporte, sea esta parte de acá de la curva. O sea, si estoy pensando, no sé, un halterofilista, eventualmente me interesa mucho esta parte porque voy a trabajar con cargas grandes. Entonces me interesa de repente que esta parte de la curva mejore, aunque no mejore mucho la otra. Si estoy hablando de un boxeador, digamos, que no maneja carga, sino sus propios brazos, me va a interesar esta parte a velocidades altas y cargas bajas, que mejore, eventualmente no tanto la otra. Entonces, bueno, el perfil de fuerza, de la relación fuerza y velocidad, obviamente ahí podríamos, o sea, se pueden establecer, de hecho hay perfiles según los distintos deportes, y bueno, esto se puede y sería importante acompañarlo con la monitorización del entrenamiento. Y acá, por ejemplo, a modo, según los tipos de entrenamiento que se hagan, digo, entrenamiento de fuerza máxima o entrenamientos de máxima velocidad en los extremos, es donde más impacta, digamos, en los distintos lugares de esa curva fuerza-velocidad. Bien, esto, por ejemplo, seguramente cuando vean entrenamiento de fuerza, lo van a retomar. Y bueno, y en entrenamiento hay, como está un poco expresado ahí, distintas metodologías de entrenamiento donde el objetivo, o sea, de unas y otras es impactar de forma más pronunciada en distintos sitios de esta curva, ¿no? O modifican esta curva de distinta manera. Una cosa simplemente para comentar es que a veces se habla, y mal hablado, es que ejercicios que no cumplirían la ley de Hill, esta relación fuerza y velocidad, que es una incorrecta en sí interpretación o lectura de la ley de Hill, porque se refiere a veces a ejercicios que no cumplen la ley de Hill, es los ejercicios de halterofilia o derivados de la halterofilia, que cuanto le voy colocando más carga, el ejercicio se continúa realizándose a altas o a la misma velocidad. Si yo tiro la barra arriba, no sé, imaginen, bueno, es difícil sin hacer movimientos, pero si un halterofilista va a levantar la barra y no lo hace de manera rápida para ponerse abajo de la barra y sostenerla en un arranque, digamos, tiene que seguir, por más que le ponga carga, tiene que seguir haciéndolo, digamos, a la misma velocidad, porque si no, no puede hacer el gesto. Entonces, algunos le llaman esto ejercicios que no cumplen la ley de Hill, porque, digamos, a más carga, la velocidad es la misma, pero la velocidad de movimiento es la misma. Lo que habla la ley de Hill es la fuerza o la tensión generada por el músculo, por la fibra. Entonces, cualquiera de esos ejercicios sigue cumpliendo la ley de Hill, no es que no la cumpla. Lo que el movimiento sí, por la dinámica del movimiento y del gesto, por más que le ponga carga, lo sigo haciendo a alta velocidad o incluso a la misma velocidad. Espero que se haya entendido ahí. Pero es decir, que a veces cuando se habla de ejercicios que no se adaptan a la ley de Hill, que se menciona por ahí, no es correcto. Bien, bueno, como comentario, antes de pasar al próximo punto, es decir que durante ejercicios de fuerza pesados, o sea, con grandes cargas, que involucran grandes masas musculares, el consumo de oxígeno raramente excede el 60% del máximo. Vamos a hablar después de consumo de oxígeno en la unidad próxima. Pero bueno, consumo de oxígeno es un indicador de cuánto involucro mi metabolismo aeróbico. Entonces el consumo de oxígeno raramente excede el 60% del máximo, o sea, no es mucho eso. Pero la frecuencia cardíaca puede alcanzar valores casi máximos y la presión arterial valores muy grandes, o sea, cercanos a los 400 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 300 milímetros de mercurio para la presión diastólica, cosa que es mucho. Entonces, esta es una de las cosas que eventualmente, si vamos a trabajar con poblaciones, no sé, de riesgo, imagínense, hipertensos, personas con cardiopatías, etcétera, obviamente hay que considerar esto porque habría algunas
indicaciones. Bien. Bien, y ahora estamos pasando sí al próximo punto, a lo que serían mecanismos o factores determinantes de las capacidades de fuerza. Entonces aquí vamos a hablar, ir haciendo mención a estos que están acá, que coloqué 6. Van a ver ahí. Es una manera de agruparlos, no es que eventualmente si en los libros no está agrupado así, pero seguramente hagan referencia a todas estas cosas. No quiere decir que estén clasificados o agrupados así. Simplemente es una manera que creo práctica o didáctica de agrupar. Y como no sé si estarán viendo ahí los dos primeros factores estructurales o mecanismos estructurales y mecanismos nerviosos están resaltados en negrita y más oscuros o con letra más gruesa, porque son sí los que más, bueno, los otros vamos a mencionarlo en forma muy rápida, los que nos vamos a detener un poquito más, y porque son los más importantes. Entonces, factores estructurales, o sea, los menciono brevemente y después los empiezo a desarrollar. O sea, factores estructurales, factores nerviosos. Luego vamos a hablar de procesos relacionados con el estiramiento, la longitud del músculo. Luego el cuarto, aumento de los niveles de concentración de hormonas anabólicas. Vamos a hacer una mención, bueno, las hormonas, cómo juegan las hormonas, tanto en hacer un ejercicio, en aumento de la fuerza en forma aguda, digamos, para tener más fuerza y hacer un gesto, o como eventualmente, aunque cuando hablemos de sistema endocrino eventualmente no, vamos a hacer alguna mención más si habría alguna adaptación, hay algún cambio hormonal con el entrenamiento de la fuerza, por ahí sería la idea. Y es el quinto, procesos activadores de post-acción, que ahora los vamos, bueno, cuando llegue el puntito ese los vamos a definir qué es esto de procesos activadores de post-acción, y coloqué ahí que podrían en verdad incluirse en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4, porque de alguna forma en esto de la post-acción lo que se está sucediendo o lo que estamos haciendo o poniendo en juego es algunas cosas que hay mecanismos nerviosos, procesos relacionados con el estiramiento en el sentido de inhibición, estimulación de algunos neuroreceptores y efectos hormonales también. Bueno, y ahí coloqué como un sexto otros, todo lo que no está puesto ahí. Entonces vamos a ir empezando con los mecanismos estructurales. Bueno, ¿qué queremos decir con mecanismos estructurales? Es lo que hacen a la composición del músculo, estructura. Entonces, dentro de los mecanismos estructurales o lo que hace a la composición del grupo o del músculo que afecta a los valores de fuerza, está entre tipos de fibra muscular, o sea, los distintos tipos de fibra muscular, hay distintas subclasificaciones, pero a rigor esas fibras tipo 1, fibras tipo 2, dentro de las 2A y 2B o 2X, en humanos sería más adecuado 2X, esa clasificación, las 2B, las 2B y las 2X sería un poco, lo utilizamos de forma sinónima, pero en humanos se habla más de 2X, porque hay alguna diferencia que con fibras tipo 2, 2B de otros animales. Pero bueno, lo usamos 2B, 2X como lo mismo, no hacemos diferencia. Entonces, si bien hay subclasificaciones dentro del grupo 1 y se puede hacer otras subclasificaciones dentro de las fibras tipo 2, es correcto y práctico y es hablar de las fibras tipo 1 y de las 2 divididas o clasificadas en 2A, fibras tipo 2 intermediarias y las fibras tipo 2P, típicas 2B. Hay otras denominaciones, ¿no? Las fibras lentas, que serían las fibras tipo 1, y las fibras rápidas, tipo 2, o también por el color, las fibras rojas son la 1, porque rojas tienen más mioglobina, mitocondrias, entonces son la 1,
que están más adecuadas para ejercicios de resistencia y demás, y las fibras 2, o las típicas 2B, las más, digamos, más extremas, son menos oscuras, o sea, más blancas. ¿Por qué? Porque tienen menos mioglobina, menos mitocondrias y demás. Y son las rápidas. Entonces, es decir, quien tenga un predominio, o sea, este tipo de fibras, eso seguramente lo habrán visto en FAF, hay diferencias, muchas diferencias a nivel metabólicas, a nivel neuromuscular también, pero entre otras cosas la fuerza, o sea, la fuerza, la potencia que puede generar un tipo de fibras y otra hay diferencias, ¿no? Las fibras tipo 2, las rápidas, especialmente pensemos en las 2B para hacer los extremos, tienen una fuerza específica mayor. La fuerza específica es el cociente, digamos, entre la tensión que puede desarrollar y el área de sección transversal. O sea, si un músculo, bueno, o un conjunto de fibras o digamos una unidad motora, recordemos que la unidad motora está formada por la motoneurona y el conjunto de fibras que esa motoneurona inerva. Eso es una unidad motora. Y lo que determina el tipo de fibra es la inervación, la unidad motora. Entonces, todas las fibras inervadas por una misma motoneurona son del mismo tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, la unidad motora, reitero, está formada por la motoneurona y las fibras que inervan. Entonces, si agarramos fibras, por un lado, rápidas, tipos 2B, y fibras 1, la tensión o la fuerza por sección transversal es mayor en las fibras tipo 2 que en las fibras tipo 1. Entonces tienen mayor fuerza específica. Como también tienen mayor velocidad de contracción, generan mayor potencia. Recordemos que potencia es fuerza por velocidad o trabajo en la unidad de tiempo. Entonces, una fibra rápida se contrae más rápido y por lo tanto también genera más potencia. Entonces, esto es para decir, según el tipo de fibras que tengamos o el predominio, una persona que tenga un predominio de fibras tipo 2 va a estar más en mejores condiciones. No es el único factor, dependen muchas otras cosas también, hormonas, etc. Pero va a estar más preparada para desarrollar fuerzas que aquellas que predominan fibras tipo 1, ¿no? Hay personas, exagerando, van al gimnasio, escuchan el ruido de las pesas y empiezan a hincharse los músculos. Hay otras que se matan haciendo ejercicios, haciendo fuerza, etcétera, y no hipertrofian, ¿no? Entonces, una de las cosas, no es la única, que afecta el grado de desarrollo de fuerza o el grado de hipertrofia, en este ejemplo que hice, es el tipo de fibras que predomina en la persona y en los músculos, porque no hay diferencias. Bueno, hay músculos que en general predomina más un tipo de fibras que otro, fibras gravitatorios, etc. Hay un predominio en general, pero hay diferencias importantes entre las personas y también entre los músculos, ¿no? Bueno, me extendí demasiado, pero es decir, el tipo de fibra muscular que predomina en la persona, en el músculo, obviamente afecta las capacidades de fuerza. La forma del músculo, voy a tratar de adelantar un poquito más. Músculos fusiformes o plumados o penados o semiplumados, según la inserción, en el caso de la fibra en el tendón y ahí y cómo el tendón se inserta en sí en el hueso, el tipo de músculo, hay diferencias en el tipo de músculo, en estos si son plumados o no plumados o fusiformes, en la posibilidad de generar más o menos fuerza, ¿no? La hipertrofia, otro factor estructural, o sea, la hipertrofia es la cantidad, en este caso, hipertrofia es aumento del tamaño, ¿no? O el tamaño. Mayor cantidad de elementos contráctiles. Imaginemos que lo voy a utilizar en analogías posteriores. Imagínense la hipertrofia, vamos a utilizar como el juego, ¿no? Cinchar a la cuerda, ¿no? Cinchar a la cuerda,
Si yo tengo mayor cantidad de elementos contráctiles, en este sentido sería mayor cantidad de gente para tirar la cuerda, voy a poder generar más fuerza. Entonces la hipertrofia está dada, o sea, está determinando la cantidad de elementos contráctiles. A mayor cantidad de elementos contráctiles podría o puedo aplicar más fuerza. Entonces la hipertrofia del músculo. Ahí dice el aumento de sarcómeros en serie. O sea, no solamente el área de sección transversal, o sea, digamos las miofibrillas, aumenta el número y tamaño de las miofibrillas, o sea, mayor cantidad de elementos contráctiles, sino también la idea de sarcómeros en serie, ¿no? Imagínense ahí vagones de un ferrocarril. A mayor cantidad de vagones, o sea, cada sarcómero se contrae aproximadamente la mitad de su longitud. Entonces, si yo tengo más vagones y sumo la mitad de longitud de todos, voy a poder contraer más, o sea, el recorrido que voy a aplicar fuerza, como tengo más vagones, es por más distancia. Entonces eso me va a ayudar, por ejemplo, si estoy haciendo un gesto deportivo, eventualmente aplicar fuerza por más tiempo, por mayor distancia. Entonces voy a poder generar mayor fuerza. Bien, para eso ahí dice en trabajos de amplitud completa, contracción completa, estiramiento completo. Esto, y pequeño paréntesis sin extenderme, muchas veces se dice que cuando trabajo de fuerza pierdo flexibilidad o se me acorta el músculo. Se acorta si los ejercicios, bueno, primero, si hago trabajo de fuerza y complemento con trabajo de flexibilidad, eventualmente no. Pero además, no necesariamente solamente trabajar fuerza me va a hacer más duro, a perder flexibilidad o a cortar los músculos. Si yo hago un trabajo cualquiera de contracción completa, estiramiento completo, el músculo no tiene porque no se acorta. El tema es que la gran mayoría de movimientos, pensemos en gestos de musculación, no son de contracción, eventualmente contracción completa, varios sí, pero estiramiento completo no. Imagínense una camilla extensora de cuádriceps. Cuando hago la contracción, eventualmente estoy contrayendo el cuádriceps, o por lo menos 3 de los 4 bastos del cuádriceps en forma completa. Pero cuando bajo el peso, no estoy haciendo estiramiento completo. Estiramiento completo sería si, bueno, llevo el pie, el talón al glúteo y los tiro hacia atrás, ahí donde estaría estirando todo el músculo, el recto anterior del cuádriceps y demás. Entonces la gran mayoría de gestos no son contracción completa, estiramiento completo. Entonces de ahí que eventualmente sí podemos acortarnos con trabajo de fuerza, si no. Bueno, hiperplasia. Hiperplasia es así como hipertrofia es el aumento del tamaño, la hiperplasia es el aumento del número, el número que de células. Entonces ahí está con signos de interrogación, porque, bueno, quizás eventualmente en los reducidos podemos hablar y discutir un poquito más, pero el proceso por el cual el músculo aumenta en sí de tamaño es por hipertrofia y no por hiperplasia. Existen casos que puede ocurrir hiperplasia, pero el efecto por el cual el músculo aumenta de tamaño es hipertrofia. ¿Okay? Sí hay casos, incluso estudios, que puede darse hiperplasia, pero reitero, el mecanismo usual de que cuando el músculo aumenta de tamaño es hipertrofia y no hiperplasia. Habría mucho para decir aquí, pero bueno, lo dejo por acá y eventualmente sí en los reducidos podemos hablar un poquito más. ¿Qué es lo que produce? O sea, hipertrofia en el caso del músculo. Es aumento del número y tamaño de miofibrillas. Ojo, lo que hiperplasia, recién decíamos, es aumento del número de fibras. Cada fibra está compuesta por miofibrillas. Y dentro de las miofibrillas, bueno, separadas en sarcómeros, bueno, o proteínas contráctiles dentro de cada miofibrilla, o sea, proteínas varias, ¿no? Las contráctiles, actina y miosina, y varias, nebulina, tinina, etc. Pero cuando hablamos de
hipertrofia es aumento del número y tamaño de miofibrillas, no de fibras, no es hiperplasia. También aumenta el desarrollo de los recubrimientos musculares, o sea, el tejido conjuntivo, endomicio, perimicio y epimicio, ¿no? Que constituye, sí, forman, o sea, al aumentar el músculo aumenta también el grosor del tejido conjuntivo. Aumenta también la vascularización, incremento de la concentración de elementos en el sarcoplasma, glucógeno, dependiendo del tipo de entrenamiento que se haga de fuerza y demás, más o menos mitocondrias, etc. Y bueno, y no sé si lo colocaba, el propio sarcoplasma, o sea, el líquido dentro de la célula muscular aumenta, y bueno, puede aumentar más o menos según el tipo de trabajo que se haga, ¿no? Eso se puede afectar de manera importante. Y lo que decíamos, bueno, aumento de sarcómeros en serie. O sea, todo esto, o sea, estaría componiendo la hipertrofia. Y ahí se podría distinguir una hipertrofia general o una hipertrofia selectiva. Selectiva se refiere a según el tipo de fibra muscular que me interese hipertrofiar. Entonces, eventualmente, dependiendo del deporte, un deportista, no sé, un boxeador, por decir, eventualmente le interesa hipertrofiar o trabajar las fibras de contracción rápida, eventualmente no las lentas, o mucho menos las lentas. Entonces, por ahí busca a través del trabajo, o se genera a través del trabajo, el tipo de entrenamiento que hace, una hipertrofia en las fibras tipo 2, pero no en las tipo 1. Entonces, en ese sentido se puede, o un corredor de resistencia, o un remero, eventualmente, las fibras más hipertrofiadas son las tipo 1 y no las 2. Entonces, ahí se habla de hipertrofia general cuando se hipertrofie, o el interés hipertrofiar todas, puede hipertrofiar todas. Los fisiculturistas, por ejemplo, tendrían ese interés. O una hipertrofia selectiva, impactar más sobre determinado tipo de fibra. Y también seguramente lo van a escuchar, de una hipertrofia miofibrilar, una hipertrofia, ahí está, miofibrilar versus una, o sarcomérica, a veces la miofibrilar o sarcomérica como sinónimo, versus una hipertrofia sarcoplasmática. En el sentido que cuando el músculo, o sea, la idea, lo que va a dar fuerza es que se aumenta el número, digamos, de unidades contráctiles. La hipertrofia que me aumenta la fuerza es esa, ¿no? Es la que aumenta el número, más gente para tirar la cuerda, aumenta el número y tamaño de miofibrillas, mayor cantidad de proteínas contráctiles. En cambio, la hipertrofia sarcoplasmática sería aumentar, el músculo se hincha más, y se hincha más, en este caso puedo hacerlo hinchar más por más líquido, mayor contenido de sarcoplasma, y eso lo puedo hacer a través, si le meto más glucógeno, por ejemplo, se hincha más, porque glucógeno, por una cuestión de ósmosis, retiene agua, o de repente por fosfocreatina, o hay recursos que pueden hacer que el músculo se hinche más. Eventualmente, como decíamos, un físico-culturista o fisiculturista de repente le interesa el músculo grandote, ¿no? En cambio, alguien que entrena fuerza, un halterofilista, está interesado en una hipertrofia miofibrilar. Es más, no quiere mucho peso, quiere fuerza, porque si no pasa de categorías, de peso y demás. Entonces, ahí, bueno, se puede mencionar, hablar, incluso estrategias para impactar de repente más o menos en unas y otras. De ahí eso de hipertrofia miofibrilar versus hipertrofia sarcoplasmática. La cantidad de unidades contráctiles determina el nivel potencial de fuerza máxima que pueda generar un músculo. Esto es lo que decía de si tengo más gente para tirar, cinchar a la cuerda, eso, según la cantidad de gente que tenga en la analogía para cinchar a la cuerda, eso determina el nivel potencial de fuerza máxima que puedo generar.
pero el nivel real de fuerza máxima que desarrolla el músculo lo determinan los procesos nerviosos de la contracción. Es decir, eventualmente tengo mucha gente para tirar de la cuerda, pero nadie está trabajando. Entonces voy a generar poca fuerza. Entonces, lo que hace poner a trabajar a esas unidades contráctiles son los mecanismos, o sea, es la activación neural. Y ese es el segundo factor que ahora vamos a trabajar. O sea, hablamos de los mecanismos estructurales del desarrollo de la fuerza y ahora vamos a empezar a hablar de los mecanismos nerviosos de la producción de fuerza. Y como veo que ya son 30 minutos, voy parando por acá en este segundo video y retomo en el siguiente.